Bueno, bienvenidos al webinar gratuito ¿Por qué no hay mujeres en la historia del arte? Esta charla trata sobre el papel de la mujer en la historia del arte y vamos a reflexionar sobre el artículo o ensayo de Linda Nochlin que escribe en 1971. Este artículo es importante porque ella va a abordar la historia del arte desde un lugar muy interesante con una mirada feminista. Bueno, nos presento, nosotros somos Clio, un proyecto sobre la difusión y la investigación de la historia del arte con una mirada feminista. Yo me llamo Florencia Vallejo, soy licenciada en arte y mi compañera Laura, que también es licenciada en arte, somos integrantes de este equipo, de este proyecto llamado Clio. Las dos somos recibidas de la Universidad Nacional del Tucumán de la licenciatura en Artes Plásticas. Bueno, para entender esta charla, primero saber que no todo lo que se dice acá es la verdad absoluta. Hay que entender que vamos a ver el punto de vista de Linda Nochlin y entender que también esto lo escribió en 1971, o sea, han pasado muchos años desde ese artículo. Otra cosa importante es entender que este es un lugar de reflexión, o sea, todo lo que se va a decir es para poder reflexionar sobre la situación de la mujer en la historia del arte, ¿sí? Entonces el objetivo de esta charla es generar debate y reflexión sobre los temas que vamos a ver, ¿no? Primero que nada, la pregunta es ¿cómo abordamos el punto de vista, o sea, la historia del arte? ¿Cómo abordamos el tema de la historia del arte? Especialmente vamos a tomar el punto de vista de Nochlin. Ella básicamente va a decir que en la historia del arte, o sea, ella tiene un punto de vista muy diferente que es muy interesante, ya que menciona que en la historia del arte no se trata, especialmente en el estudio de las mujeres artistas, no se trata de rellenar como vacíos, porque muchas veces cuando nosotros estudiamos a estas mujeres como que hay vacíos, como que no se han contado, como que están olvidadas. Ella no quiere ir por ese lado, a ella no les interesa rellenar ningún vacío, ni mencionar por qué ese artista no estuvo, o hablar de artistas olvidadas, no le interesa eso. Y en este ensayo de ella, ¿por qué no ha habido grandes mujeres artistas, o grandes artistas mujeres más bien? En este ensayo que ella hace, no trata de ir por ese lado, ¿sí? A ella le interesa más bien dinamitar la historia del arte, no hacer un relleno de ella, ¿sí? O sea, tratar de ver cuáles han sido las razones o cuáles son las bases o por qué hay un sistema, puede ser institucional, puede ser una cuestión cultural, social, que ha hecho que las mujeres no estemos en la historia del arte. ¿Por qué no se encuentra grandes nombres femeninos en la historia del arte, sí? O sea, generalmente siempre cuando nosotros vemos a artistas del pasado o cuando se menciona a grandes artistas, generalmente vamos a ver que son nombres masculinos, son hombres, ¿no? Miguel Ángel, Da Vinci, Picasso, un ejemplo que ella da ahí. En cambio, si vemos para atrás, desde el Renacimiento, ella va a empezar a hacer este análisis de las mujeres artistas desde el Renacimiento y ella cree que es ahí donde hay un sistema que hace que las mujeres no puedan participar en el arte, en el mundo artístico, en el sistema del arte, por lo cual no ha podido desarrollarse estas mujeres para llegar a ser estas, entre comillas, grandes artistas, ¿no? Por eso ella se pregunta por qué no ha habido, cuáles han sido las razones por las cuales no ha habido grandes mujeres artistas. Y bueno, ¿quién es Linda Nochlin? Acá la podemos ver. Bueno, Linda Nochlin es una historiadora del arte estadounidense que nace en 1931 y se murió hace bastante poquito, en 2017, ¿no? Ella dedicó toda su vida a la historia del arte, especialmente con este punto de vista feminista, ¿no? Y uno de los artículos que va a escribir se va a volver muy polémico y muy icónico en el estudio de las mujeres artistas o del arte feminista, ¿no? Que es este artículo que vemos acá que se llama ¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?, ¿no? Algo interesante de este artículo es que sale en un contexto donde hay un gran auge de investigaciones de mujeres artistas en la historia, ¿no? O sea, es como que hay un interés muy fuerte por estudiar a estas mujeres artistas del pasado
Y por eso ella también le empieza a interesar y por eso escribe este artículo en ese contexto. Además que también es un momento donde también hay una ola feminista, o sea, sería la segunda ola feminista. Entonces tiene esa importancia también ese contexto histórico, ¿no? Bueno, después vamos a seguir acá con mi compañera, va a explicar cada punto del artículo que vamos a analizar, ¿no? Vamos a ir desgranando en algunos puntos importantes o esas principales reflexiones que hace Linda Nochlin, ¿no? en este artículo, ¿sí? Primeramente, ella nos va a decir, y quizás es algo que sabemos o quizás no, es que básicamente encontrar artistas mujeres es una, ¿no? en la historia del arte. Y que también, ¿no? Como esa necesidad de revisar la historia del arte, ¿no? En busca de estas mujeres que fueron ignoradas o trabajo, básicamente es difícil, pero no imposible. Acá un punto de aclaración, ¿no? Nuevamente, lo dice en 1971, quizás al día de hoy efectivamente, ya fueron conocidas o reivindicadas un montón de artistas que hoy en día conocemos, ¿no? Como para realmente en esa época, en 1971, y que obviamente esa perspectiva se fue aplicando, ¿no? En la historia del arte, en los estudios de la historia del arte, pues, y que hoy en día nos hacen conocer más artistas, ¿no? Pero bueno, ella en ese momento nos va a decir que básicamente por qué era una tarea complicada, o lo sigue siendo también hoy en día, porque no interesaba su obra. Entonces, bueno, desaparecía, la obra se perdía. Otra cosa que pasaba mucho es que básicamente no tenían firma las obras. No podemos saber si era un artista varón o una artista mujer. Y después, otra cosa que pasaba mucho es que firmaban con seudónimos o firmaban con nombres, ya sean de sus padres, de sus esposos o mismo de sus maestros, ¿no? Y hoy en día también conocemos varios casos de esto, ¿no? Por ejemplo, Margaret Kane, ¿conocen a esta artista o no? O quizás viendo su obra, conocían quizás la obra o no la artista. Pueden poner en el chat si la conocían o no, como para saber. Yo la conocí hace poquito, también escuchando podcast, y me resultó bastante interesante ver cómo sus obras en la época no tuvieron influencia, no fueron reconocidas, y hoy en día se podría decir que es la madre de lo abstracto, creo que era, y sin embargo no, o sea, no, como que la historia no la valora tanto como debería. Sí, lo que pasó con Margaret Kane. Sí, ahí están comentando que hay una película. Sí, de hecho hay una película, después la pueden ver. Acá después lo voy a mostrar. Se llama Big Eyes. Creo que está en Netflix, sí sigue estando. Margaret Kane básicamente fue una pintora estadounidense, ¿sí? Y ella generó como este estilo propio, ¿no? Mayormente pintando con los ojos muy expresivos y exageradamente grandes. Y de hecho fue muy, muy conocida en la época de 1960. No fue conocida ella como autora de sus obras porque lo que sucedió es que su marido, Walter Kane, comenzó a vender las obras de ella y la convenció de que si tenía firmado un nombre masculino se podían vender más. Ella accedió, entonces comenzó a vender las obras y en realidad él tuvo mucha fama en esa época para robarle la autoría, hasta que en un punto, obviamente, se divorciaron. Déjame pasar el slide. La peli. Hasta que, se divorciaron y ella se animó a básicamente decir que ella era realmente la autora de las obras. Y en el juicio que se llevó, cómo se resolvió básicamente es que el juez le pidió a ambos hacer una pintura donde obviamente ella hizo con los ojos cerrados y su esposo se negó a hacerlo, diciendo que le dolía el hombro, la mano, no recuerdo. Entonces ahí se resolvió el caso y como toda esa
Se resolvió el caso y por lo menos, digamos, en ese momento se conoció realmente, ¿no?, quién era la autora. En este caso terminó de una manera feliz, ¿no? Porque hoy en día también sabemos que realmente ella era la que hacía las obras. Y bueno, y toda la fama que tuvo en ese momento, obviamente, fue de ella. Entonces, terminó bien, por así decirlo. Bien, después otra artista que les tuvimos de ejemplo es Elsa Boy Freitag-Oven. Ella es alemana, pero es más conocida como la baronesa, es más fácil de decir. Ahí de nuevo preguntarles si conocían a la baronesa. Bueno, Elsa fue una poeta, escultora y también, bueno, obviamente fue artista, sobre todo performática, ¿no? Ella era de Alemania, sí, pero fue a Estados Unidos en 1910 y ahí a Nueva York, y ahí se integró como a toda esa vanguardia, ¿no?, estadounidense. Ella puede ser considerada la precursora, ¿no?, del dadaísmo en América por su estilo de vida totalmente performático, ¿no? Desafiaba todas las normas convencionales de la época, todo lo estético, lo irracional. Bueno, ahí en las fotos pueden ver cómo era toda su actitud performática, ¿no? Y obviamente ella rompía como todas esas convenciones, ¿no?, sociales y artísticas de su tiempo. Y su obra era sobre todo experimental, ¿no? Usaba sobre todo elementos. Eso nos va a sonar mucho a Duchamp, ¿no?, del ready-made. Y se vestía así, ¿no?, como con todos estos objetos extraños, inusuales, extravagantes, con chatarras. Pero nada, era como su forma de vida, ya era el dadaísmo. Es un gran personaje. Con la baronesa, no sé si sabían esto, pero se ha estado estudiando de si realmente Duchamp fue el autor de la icónica obra La Fuente, que marca, ¿no?, como ese hito en el dadaísmo, ¿no? Y la verdad que es un hecho que puede cambiar en ese punto la historia del arte, porque se ha investigado que la baronesa Elsa pudo haber hecho esta obra en realidad, ¿sí? Porque hay muchos puntos, uno de ellos que el seudónimo con el que está firmado lo había usado la baronesa también, R. Muth. Y también por unas cartas, ¿no?, que se han encontrado de Duchamp, que le escribe donde básicamente le decía que una amiga había mandado este orinal como escultura, ¿no? Donde él después se lo puede haber apropiado. A ver, no es un hecho como tal, es algo que se está averiguando. Además, otro punto es que la baronesa venía, ¿no?, ya trabajando con objetos encontrados y venía también trabajando con este hilo, por ejemplo, de cañerías o estos objetos, ¿no?, como la obra de la izquierda. Entonces, bueno, como todos esos puntos hacen sospechar que Duchamp no fue el autor de esta obra, y creo que es un punto bastante importante. Pero, nada, como les digo, no está resuelto como se resuelva, y que si fue la baronesa la autora, como bueno, termine en una historia feliz como la de Margaret Kane, sería un punto bastante importante. Vean esto, Afklin, por eso dije que era mala abstracción, de una cara de apellido y me mandé. Flor. Tranqui. Bien. Seguimos entonces. Bien. Otro de los puntos, sí, de los que va a hablar Linda Notklin, es que no se trata de redescubrir artistas. En este punto, y un poco ya lo habíamos hablado, es que no hay que escarbar, digamos, en la historia del arte para encontrar, ¿no?, esos casos como olvidados o a los que no se les dio atención, o ese punto de descubrir, ¿no?, pinturas olvidadas, en donde acá obviamente ese trabajo es valioso, es una iniciativa valiosa, obviamente, el investigar y descubrir esas artistas, pero lo que
Linda dice es que ese trabajo individual, trabajo individual de sacar o conocer esas artistas, no va a responder esa pregunta principal que se hace de por qué no ha habido mujeres artistas, ¿no? Grandes mujeres artistas. El punto de Linda con esto es que dejar de lado como esas investigaciones individuales, sino que lo que realmente hay que hacer es un trabajo muy profundo, y que el verdadero desafío en realidad es no solo desenterrar esos nombres olvidados, sino analizar y cuestionar todas las cuestiones sociales, políticas, educativas de las distintas épocas que hicieron que se excluyera a las mujeres de esa narrativa dominante de la historia del arte. Y acá, bueno, esta es la perspectiva de Nordström, ¿no? De nuevo, recuerden que lo hizo en 1971, pasaron 50 años, y les decía, ya hemos conocido, o ya se ha estudiado mucho más artistas, mujeres en la historia del arte, ¿no? Pero ella dice, y también es como un punto de reflexión para los como tal, de tener esa otra perspectiva, ¿no? Para implementar en esa historia. Bien. Seguimos. Otro punto del que va a hablar Linda Nordström es de diferenciar el arte feminista de arte femenino. Que acá, ¿qué pasaba? De no confundir, ¿no? Estos dos términos diferentes. El arte femenino con comillas, es un término que, este es un paréntesis con opinión. Arte femenino como tal, hoy en día no es que es una categoría estética, por así decirlo, y creo que ya no se usa para definir al arte, ¿no? Como un arte, ¿no? O un arte de hombres, ¿no? Esto pasaba en 1970, ¿no? Ahora sí, volviéndolo a Nordström, básicamente decía que arte femenino es un término que se usó para describir como un estilo o un tema vinculado a nociones femeninas, pero en ese punto estaba vinculado a tradicionales y estereotipadas de qué es lo femenino, ¿no? Como la sensibilidad, la delicadeza, la fragilidad. Y en sí esta categorización implica, ¿no? Que hay como esas características intrínsecas de las mujeres que diferencia el arte de hombres del arte de mujeres. Obviamente muy estereotipado y muy con estas cosas de género, ¿no? Pero bueno. Y después tenemos el arte feminista, que obviamente es a nivel conceptual y el contenido de la obra como tal, donde tiene este enfoque crítico, ¿no? Que va a cuestionar y desafiar las estructuras patriarcales de poder que definieron, ¿no? Lo que es el arte y quién es artista y quizás y quién no, ¿no? Y acá unos ejemplos que da ella es, por ejemplo, Camille Claudel. No sé si la conocían, es una escultora de la época postimpresionista de Francia. Y, por ejemplo, muchas veces cuando Camille Claudel se la presenta como la pareja de Rodin. Rodin es otro escultor también de la misma época. Se la presenta, bueno, como la pareja de Rodin. Y muchas veces quizás hasta se entiende la obra como muy parecida a la de Rodin, pero más femenina. Quizás en el sentido de que es más poética, o quizás también contenido de sus obras. Pero es un análisis muy superficial, ¿no? Y acá básicamente lo que nos va a decir Linda obviamente es que no categorizar, o que básicamente ni existe como este arte femenino, ¿no? Que son como más cosas intrínsecas en las que uno quizás divide, de no seguir esos estereotipos también. Y también, por ejemplo, nos habla del rococó, por ejemplo, esta obra, Columpio de Fragonard. También dice que básicamente no tiene sentido hablar de este arte femenino, porque también implicaría que los hombres no pueden hacer este arte más fragilidad, la sutileza. Y nos habla del rococó porque justamente fue todo un estilo
cargado de esto, ¿no? De encanto, de sutileza. Y esta obra, por ejemplo, entonces no tiene sentido hablar de un arte femenino ni para hombres ni para mujeres. Por eso les decía que era algo quizás de lo que se hablaba en 1970, que hoy en día como tal tenemos esa categorización y creo yo que ya no se utiliza, ¿no? Otro punto de los que nos va a hablar Linda Nochlin es que el problema no afecta solo a las mujeres. Este problema, ¿no? de estar dejadas, ¿no? fuera de la historia del arte o del sistema artístico, sino que también afectaba a cualquier persona que no encajara en ese círculo de hombres blancos y de clase media o alta, ¿no? Era excluido de esas oportunidades de tener éxito, ¿no? en el arte. Y ella habla sobre todo de mujeres afrodescendientes también, que no entran en esas categorías, o de todas las minorías también, ¿no? Pero ella habla sobre todo de las personas afrodescendientes, y nuevamente nos dice que no es por una falta de habilidad de las mujeres o de estos otros grupos que no entran en este sistema, sino que básicamente lo que ella siempre se va a cuestionar y donde dice que dice todo esto es de las instituciones y de ese sistema, ¿no? educativo que sistemáticamente rechazó a todas estas personas que no entraban en estas categorías, ¿no? Pero también nos dice que hubo como excepciones a esta regla, y ella habla de Basquiat. Ella nos da el ejemplo de Basquiat. No sé si lo conocen, es también estadounidense, pero que tiene ascendencia haitiana y también puertorriqueña, ¿no? Y es como esta excepción a la regla, ¿no? Él fue un artista muy reconocido, muy famoso también en su época, era muy amigo de Andy Warhol también. Y nosotros también pusimos el ejemplo de Alma Thomas, una artista mujer, también afrodescendiente, que tuvo muchos hitos, ¿no? Para las personas afrodescendientes. Fue la primera mujer en tener una exposición en museos importantes, ¿no? del mundo, y su trabajo fue reconocido en vida y bueno, también en todo el legado que dejó. Y ella trabajó en toda la época de 1960, 1970, 50 por ahí. Entonces, bueno, en esas épocas son como también esa excepción a la regla, y también es ese punto de inflexión en el que después de todos, desde que Linda escribe este artículo, en el que obviamente hubo cambios y avances también, muy por suerte. Otro de los puntos de Linda Nochlin nos va a hablar del mito del genio creador, ¿no? Porque básicamente cuando ella se hace esta pregunta fundamental de por qué no ha habido grandes artistas, también lo hace con el propósito de preguntarse, bueno, ¿qué significa ser un gran artista? Y por qué quizás tenemos esa concepción de artista, ¿no? Entonces ahí va a hablar de este concepto del artista genio creador, que viene desde el Renacimiento, ¿no? Entonces, como artistas, ese concepto de que fueron tocados por Dios, iluminados, y que por eso tienen esos grandes dones, o que tienen ciertas características, ¿no? Que sean genios creadores, ¿no? Y acá, básicamente, lo que nos preguntamos es si las mujeres poseían la capacidad de ser genias, grandes artistas, pero en realidad, la realidad es que no tiene nada que ver con las habilidades, como vinimos diciendo desde el punto de vista de Nochlin, es todas esas estructuras y todas esas características que no fueron una oportunidad para las mujeres en esas épocas para alcanzar este estatus, ¿no? De genia creadora, ¿no? Y ahí ella nos da el ejemplo de Picasso, ¿no? Como artista genio, varias características, ¿no? que lo hizo alcanzar este estatus, por así decirlo, ¿no? Que aprobó, bueno, todos los exámenes de ingreso a estas universidades a los 15 años, y además tuvo un gran apoyo de la familia, ¿no? Que lo incentivó al ver su talento, ¿no? Lo
a recibir toda esta educación, ¿no? Y básicamente lo que ella se va a preguntar acá es que si Picasso hubiese nacido nena, su familia ha dado el mismo apoyo, la misma atención para que reciba toda esa educación, entonces él sea tan ambicioso y llegara a esa concepción de artista genia. Esa para mí es una gran pregunta para hacérsela no solamente con Picasso, sino también con todos los grandes artistas que concebimos, ¿no? Como, bueno, un hombre en esa época, ok, si hubiese sido mujer, en esa época, ¿qué hubiese tenido que hacer que quizás no lo dejaba ser un gran artista, ¿no? Realmente para mí es una gran reflexión para llevarse, ¿no? Y básicamente lo que nos va a decir Nordström, además de desestimar, ¿no?, esto de genio creador, sino que básicamente no es que nacieron genios, sino que básicamente se hacen en este sentido, que tienen que educarse, que se tienen que... Y obviamente tener todo ese apoyo de ese sistema y esas instituciones a la que las mujeres en esa época no tenían acceso o era muy dificultoso tener el acceso. Y ahí un poco responde quizás por qué no ha habido esas grandes mujeres artistas, ¿no? Bien, y ahora sí pasamos a este gran punto. Venimos hablando de estas barreras institucionales y sociales que para Linda Nordström, ¿no?, como es como esa de toda esta pregunta que ella misma se hace, y que, como les decía antes, no tenía que ver como las habilidades de las artistas, sino con las oportunidades que tuvieron y todas las barreras institucionales y sociales de esas épocas, ¿no?, en la historia del arte, desde el Renacimiento y hasta la época en la que también Linda escribió este artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas de estas artistas del Renacimiento, donde básicamente, y que hoy en día también se conocen, pero ellas tuvieron la oportunidad de, en esa época, artistas, pero tuvieron ciertas circunstancias que se los permitió. Primero, que igualmente muchas de ellas firmaban con el nombre de sus padres, y que podían trabajar porque si bien no eran aristocráticas, sí tenían un buen estatus social que les permitía, ¿no?, poder ser artistas en esa época, y también porque nacieron en el seno de una familia de artistas. Sus padres quizás eran artistas y ahí podían estudiar con ellos, porque si no tenían acceso a estos talleres o para aprender. Entonces, bueno, tenemos estas excepciones, si se quiere, que hoy en día conocemos de estas artistas del Renacimiento, y que también es una investigación muy ardua, porque nuevamente, como no firmaban con sus nombres realmente, es un punto para poder conocerlas. Entonces, si bien había estas barreras institucionales, estas excepciones, pero que tenían esas condiciones que las permitieron poder aprender y poder ejercer como artistas, ¿no? Ser de cierta clase social, que sus padres o sus familiares fueran artistas, por lo que pudieron estar en esos talleres, y que pudieron también trabajar en las cortes donde trabajaban en ese momento los artistas. Pero bueno, y también un punto a tener en cuenta, ¿no? Y como les decía, es que las mujeres no eran aceptadas, no tenían acceso a las academias del arte hasta el siglo XX. Básicamente cerraron totalmente sus puertas, más que nada por las clases de desnudo que no eran apropiadas para ellas, y que podían poner en apuro al modelo masculino. Entonces, bueno, hay excepciones como, bueno, pudo haber academias privadas donde pudieran ir, o nuevamente, como les decía, que sus padres o sus familiares tuvieran esos talleres y ellas pudieran aprender. Oportunidad, estas academias, estas instituciones oficiales de arte, no les abrían las puertas a mujeres. Hasta acá, como vienen, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda?
otro de los puntos que va a tener Linda Notklint es que las mujeres no somos el problema. En un punto, sí, también conectado con lo anterior y con lo que les venía diciendo, es que no tenía que ver con las habilidades de las, sino que tenía que ver más que nada con el contexto social del momento en el que ellas ejercieron, y obviamente de estas instituciones, ¿no? Y entender que en ese momento el sistema del arte dominantemente dominado por hombres, y también, digamos, con privilegios, donde básicamente lo que Notklint dice es que realmente tiene que haber un cambio de estructuras institucionales para que esta integración de otras alteridades y también igualdad de condiciones. Nuevamente acá les digo que es 1970. Ahora podemos ver las mujeres tenemos más accesos a estos lugares, pero también recuerden que se lo plantea también en la historia del arte, o sea, desde el Renacimiento. Y ella plantea esto como en 1970 de que estas instituciones realmente propaguen esa igualdad. Y que hoy, después de 50 años, podemos ver que esa perspectiva pudo implementarse mucho más, ¿no? Bien, y un poco ya estamos por finalizar, pero también lo que nos va a decir Notklint es que dejemos de hablar de mujeres artistas, en el sentido de por qué especificamos que son mujeres artistas, o sea, porque no lo hablamos para con los hombres, no decimos hombres artistas. Esto es lo que nos dice Notklint, pero personalmente también para mí es un punto en el que quizás no estoy tan de acuerdo, porque quizás hoy en día sigue siendo necesario especificar que vamos a hablar de mujeres artistas hasta que ya llegan a un punto en el que no tengamos que hacerlo, no tengamos que especificar. Obviamente sería un mundo ideal, pero mientras tanto muchas veces al referirse a artistas estamos en hombres o grandes artistas. Entonces, si específicamente vamos a hablar de las artistas de mujeres, nada, es un punto, y es mismo que quizás también tengo muy intrínseco yo, porque muchas veces les he dicho mujeres artistas, pero este es un punto de Notklint que, bueno, pueden estar de acuerdo o no, en el que no hablemos justamente de mujeres artistas, que no es necesario, no tendría por qué ser necesario para reivindicarlas. Y acá, bueno, para finalizar, quería preguntarles qué reflexiones de Notklint resonaron más con ustedes. Yo, nada, como les decía, hay muchas cosas debatibles, entonces pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo. Ambas opciones están bien. Entonces, nada, hay preguntas, qué reflexión se llevan, si las hizo pensar, resonar en algo. Lina dice, coincide, es necesario seguir nombrando. Bien. Bueno, quiero agradecerles por quedarse hasta el final, por escucharnos, por interesarse por estas charlas, y espero que puedan seguir participando en charlas que daremos en el futuro, ¿no? También, si quieren apoyar este proyecto, si les gusta nuestro contenido, las cosas que hacemos, pueden donarnos por un lado un cafecito, o también pueden apoyarnos siguiéndonos, compartiendo estos videos, siguiendo nuestras redes, poniendo me gusta. También sería genial eso. Chicos, muchas gracias, chicas y chicos, chiques, por escucharnos. Espero que nos sigan, que se suscriban, que comenten, que le pongan me gusta, y bueno, nos vemos en otro video más adelante, en otra charla, en otro encuentro, ¿no?